Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Preparemos nuestras mentes y nuestros corazones con el siguiente preludio instrumental. Cantemos el himno número 31, Ved a Cristo Rey de Gloria.
Vamos a orar para poner en las manos de nuestro Dios este culto. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permite estar aquí en tu santo templo, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. Te pongo en tus benditas manos este culto, Señor, que sea dolor fragante para ti, Señor, y que la lectura de tu palabra y el mensaje que tienes esta tarde para cada uno de nosotros sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Porque todo te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias en Éxodo 8, del 28 al 32. Éxodo 8, del 28 al 32. Le voy a pedir aquí, a los que están aquí presentes que si nos podemos poner de pie. Éxodo 8, del 28 al 32. Dice la palabra de nuestro Dios, todos juntos. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayas más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón, y de sus siervos, y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares. Cantemos el himno número 104, De tal manera me amó.
Es el tiempo de darnos la bienvenida a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, pero no queremos pasar desapercibidos a aquellos que nos ven a través de la transmisión. Que Dios les bendiga. Es el tiempo también de los anuncios. Si alguien tiene un anuncio que dar a la iglesia, este es el momento. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Gracias a nuestro Dios nos permite estar aquí en su casa para cantar salmos a su nombre, para que leamos la Biblia juntos, mis hermanos, y en un rato más para que meditemos en la palabra de nuestro Dios en los labios de nuestro hermano Francisco. Los anuncios son, nuestras actividades siguen regulares, mis hermanos. El culto de oración a las 7, este es en vivo, y el estudio bíblico viernes a las 7 puede ser grabado, ¿verdad? Del próximo domingo nuestras actividades normales. Y mis hermanos, en la mañana se nos pasó a mencionar que en esta semana cumplen años nuestro hermano Luis Carlos Osorio Jasso y nuestro hermanito José Enoc Castellón Magdaleno, ¿verdad? Que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que Dios les dé una grata semana, grato recordatorio de que estamos vivos. Mis hermanos, igualmente recordarles que las palabras que nos manda nuestro pastor consejero, nuestro hermano Héctor David, ahí en el boletín, ahí están marcadas en el boletín, y decirles que seguimos con las medidas sanitarias. Seguimos con las medidas sanitarias, esperaremos ver cuáles van a ser las indicaciones que nos dé el gobierno, ¿verdad? Para después del próximo domingo. Y mis hermanos, nuestro hermano Cristian va a recibir unas merecidas vacaciones, así es que necesitamos ponernos de acuerdo para el aseo del templo, y ya estamos preparándonos para poder cumplir con el ministerio de las grabaciones, pero necesitamos ahora también checar lo del aseo del templo. Mis hermanos, si alguien está interesado, por favor diríjase con el hermano Josué Ledesma. La otra opción también, mis hermanos, mis hermanas, y esto va un reto para las familias, por familias, ¿verdad? Que nos pusiéramos de acuerdo para venir a limpiar la casa de nuestro Dios como miembros de la iglesia, ¿verdad? Como usted con su familia, yo con mi familia, o yo en soledad, o un hermano o una hermana en soledad, que nos pusiéramos de acuerdo, mis hermanos, y que viniéramos a servir, ¿verdad? Que viniéramos a servir en el aseo de la casa de nuestro Dios. Es bonito, mi hermano, es bonito que le dediquemos tiempo, que le dediquemos esfuerzo, que le dediquemos trabajo a la obra de nuestro Dios. Y a veces es útil para pensar, ¿verdad? Trabajando en algo, a veces podemos pensar más, y a veces trabajando en la casa del Señor, Dios nos puede tener algún mensaje. Mis hermanos, Dios les bendiga. Escuchemos un interludio instrumental. Preparemos nuestras mentes y nuestros corazones para la meditación de esta tarde en labios de nuestro hermano Francisco García. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, y vamos a iniciar con una oración. Vamos a ponernos en las manos del Señor
Te damos gracias, Padre Santo, porque nos permites tener este tiempo y este lugar, Señor, que tú has escogido para que tu nombre sea glorificado, Señor. Ponemos en tus manos la exposición de esta palabra, Señor, y que tu Santo Espíritu sea quien dirija el tema del día de hoy. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues el día de hoy tenemos un tema importante, como todos los temas que nuestros hermanos exponen siempre aquí en tu iglesia, Señor. Bien, pues el día de hoy tenemos un tema que se llama un servicio comprometido. Estamos meditando en el libro de Éxodo. Ya leímos en la lectura principal Éxodo 8 del 28 al 32, y voy a leer otra parte que está ahí mismo en el capítulo 8, pero ahora a partir del verso 20. Lo voy a invitar para que siga con sus ojos. Dice la palabra de Dios: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre las casas de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Caminó 3 días e iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Y estamos viendo, hermanos, en esta lectura, pues un tiempo importante para el pueblo de Israel. Habían pasado 480 años desde que llegó José el soñador a Egipto. 80 años fue gobernador sobre la tierra de Egipto, pero al morir José comenzó a haber cambios, y entonces el pueblo de Israel empezó a sufrir la esclavitud, el trabajo y muchas otras cosas que pasaron en ese tiempo. Y todo esto se cumplió porque así lo dijo Dios a Abraham, que por causa de su temor el pueblo iba a sufrir 400 años, y todo se cumplió. Pero nuestro Dios siempre tiene el control, y ahora estamos viendo pues que llegó el tiempo en que Israel fuera liberado de la esclavitud. Pero obviamente vamos a analizar algunas cosas importantes, porque pues aún el día de hoy
el pueblo de Dios sigue sufriendo, el pueblo de Dios sigue padeciendo cosas que quizás pues pareciera que están muy lejanas, pero estamos viviendo esta realidad, hermanos. Nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, seguimos pasando pruebas. Y el día de hoy, a la luz de este pasaje, Dios nos quiere mostrar algo importante, porque estamos viviendo una lucha espiritual, que quizás muchas de las veces no la vemos como tal, pero es vigente. Y estamos viendo aquí que está a punto de llegar la cuarta plaga a Egipto. Ya había pasado la plaga de la sangre, la plaga de las ranas, se había terminado también la plaga de los piojos, y Faraón no quería dejar salir al pueblo de Dios. Pero pues estamos viendo que Dios tiene el control. Dios nos muestra que siempre ha tenido el control, y aún el día de hoy Dios sigue teniendo el control aquí, en este planeta. Y estamos viendo aquí en el capítulo 8, a partir del versículo 20, cómo Dios empieza a dar instrucciones a Moisés, muy puntuales, que se levante muy temprano para que vaya al encuentro de Faraón al río, para decir que deje ir al pueblo para que les sirva. Y va aunado a una advertencia que si no deja ir al pueblo, pues entonces vendrá la cuarta plaga, y así fue. Llegó una plaga, dice aquí la palabra, de todo tipo de moscas molestísimas al pueblo de Egipto. Y entonces, cuando llegó esta plaga, pues Faraón llama a Moisés y a Aarón y les dice: andad, ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. A lo cual Moisés responde: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Y aquí podemos empezar a analizar nuestro primer punto de este tema. ¿Cómo es nuestro servicio, hermanos? ¿Cómo es nuestra vida como hijos de Dios? Cuando Dios nos ha apartado del mundo, nos ha apartado del pecado, y Él tiene planes para su pueblo, para que nosotros ofrezcamos un servicio. Y obviamente Egipto pues representa al sistema que está afuera, al sistema que muchas de las veces reprime para que nosotros podamos ofrecer un sacrificio agradable a Dios, un sacrificio como Él lo demanda. Y obviamente el Faraón quiere tener al pueblo de Israel ahí, cerca, en la tierra, cercano, porque pues hay que recordar que este hombre Faraón, pues en ese tiempo era poderoso, su pueblo dominaba la tierra y había tenido de alguna manera los favores de Dios a través de José, y es difícil dejar el poder. Pero aquí nuestro Dios está ejerciendo un plan hacia Egipto a través de las plagas, para mostrar a Egipto que todo lo que ellos creen, que los dioses en los que ellos confían, pues definitivamente no son dioses verdaderos. Y el pueblo de Israel pues está definitivamente cautivo en ese sistema.
Y el faraón no quiere que el pueblo abandone la tierra de Egipto, por eso ofrece un servicio realmente comprometido. Cómo nosotros a veces caemos en el sistema, cómo a veces nosotros queremos ofrecer un sacrificio, un servicio a nuestro Dios, compartido con el mundo, compartido con las cosas que nosotros necesitamos del mundo, cuando estamos trabajando en el mundo, y de ahí obtenemos lo que necesitamos. Y es difícil para nosotros muchas de las veces tener la libertad para estar en la iglesia, para estar desarrollando el trabajo que nuestro Dios realmente quiere que hagamos. Por eso Moisés está intentando hacer las cosas, aunque de una manera cierta aún Moisés no tiene la certeza de qué es lo que va a suceder, de qué es lo que va a pasar. Por eso muchas de las veces nosotros a veces nos involucramos en el sistema y es difícil dejar el sistema para venir, para ofrecer nuestro servicio a nuestro Dios. Y el sistema obviamente nos va a cada vez a absorber. Y es difícil ofrecer un servicio como Dios demanda. Les voy a invitar a que vayamos a Mateo 26. Vamos a ver este pasaje, Mateo 26. Y vamos a leer del 71 al 75. Dice la palabra de Dios: saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho antes: que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Muchas de las veces, hermanos, nosotros tenemos que pasar por pruebas difíciles, y como Pedro a veces negamos al Señor, y a veces queremos nosotros hacernos notar que no somos hijos de Dios, y comenzamos a negar al Señor, y comenzamos a hablar como el mundo habla, y comenzamos nosotros a dejar nuestro testimonio. Y podemos ver cómo el pueblo de Israel estaba luchando por salir de Egipto, y cuando por fin salió de Egipto, y cuando iban caminando por el desierto, siempre se acordaban de Egipto, y siempre se acordaban de lo que habían dejado, a pesar de que eran esclavos, y añoraban la comida, y añoraban de alguna manera las comodidades que no tenían en el desierto. Y entonces se convertían como Pedro, negando a Dios, negando su linaje, negando lo que ellos son o eran. Y muchas de las veces, hermanos, nosotros quizás por necesidad nos dejamos llevar por lo que el mundo nos ofrece, por el trabajo que tenemos, porque tenemos necesidad, o porque tenemos empresas, o porque tenemos relaciones con las personas que tienen que ver con nuestro futuro, o al menos así lo pensamos.
y cedemos a lo que nos ofrece el sistema. Aquí podemos ver cómo Faraón ejercía el poder y se negaba a dejar ir al pueblo de Israel. Entonces, en el verso 28, después de la negativa de Moisés, dijo Faraón, hay que negociar nuevamente, y dice, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, como me estás pidiendo, Moisés. Con tal de que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedare una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir a su pueblo. Aquí estamos viendo que este sistema de regateo entre Faraón y Moisés, o entre Faraón y Dios, está tomando un curso complicado, porque ahora sí está cediendo, entre comillas, a que vayan al desierto, así como lo pide Moisés, camino a 3 días. Pero Faraón dice, yo os dejaré ir, que ofrezcáis vuestros sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Y ahora, muchas de las veces vemos cómo el sistema a veces nos permite estar ahí, pero de alguna manera nos detiene para que sirvamos a Dios, para que no nos involucremos tanto, para que seamos tibios, para que no afectemos los intereses de este sistema. Quiero que me sirvas más a mí que a tu Dios. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que ceder a estas cuestiones? Y miren, aún todavía se atreve a pedir oración por él, lo cual nos dice que de alguna manera estaba creyendo en nuestro Dios, de alguna manera estaba viendo que realmente la gente, los magos que estaban con él, pues no eran más que nuestro Dios. Y cuando Moisés realmente ora por este varón, Dios le concede a Moisés su petición a favor de Faraón. Pero aún así, Faraón vuelve a endurecer otra vez su corazón y no deja ir a su pueblo. Obviamente estamos en la 4ª plaga y 4 veces Faraón falta a su palabra. Hermanos, normalmente en las iglesias el 10% o quizás el 20%, y aún en las más grandes quizás el 30%, realmente tienen ese compromiso real con el Señor. Y los demás no. Los demás no. Normalmente casi la mayoría de las iglesias están sostenidas por un porcentaje no muy grande. ¿Por qué?
pues están cediendo a las peticiones del sistema, hermanos. Y aún en capítulo 10, verso 24, vamos a pasar a la novena plaga, que ya estamos cercanos a que se cumplan las 10 plagas. Y en este versículo dice: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: ir a servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Estamos viendo otra promesa vana de Faraón. Y ahora está permitiendo, entre comillas, que vaya el pueblo a servir a Dios, pero está pidiendo que quede algo a cambio, que quede algo en depósito, sus animales. Muchas de las veces, hermanos, nosotros estamos dejando algo a cambio de venir a servir a nuestro Dios. Quizás tenemos que ceder al tiempo que nuestros trabajos nos permiten, o quizás en muchas iglesias tenemos la presencia de familias mixtas, cristianos y no cristianos. Y a veces las personas tienen que ceder a esta división. Y es complicado que muchas de las veces la mitad de la familia viene a la iglesia. Y aún de los que vienen a la iglesia, pues muchos tampoco se comprometen. Tenemos que ver qué es lo que nos está afectando aún el tiempo de hoy. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado para que se pueda dar la libertad de este pueblo que está en Egipto? Pues, según la palabra de Dios, tuvieron que pasar 400 años para que ellos pudieran tomar la tierra prometida que Dios tenía para ellos. Nosotros en este tiempo, como decía nuestro hermano por la mañana, estamos viviendo otro peregrinaje aquí en este planeta, porque tenemos que llegar a aquel lugar que Dios nos ha prometido. ¿Y cuántas personas de estas que salieron de Egipto lograron llegar a la tierra prometida? Y fueron muy pocos, porque todo el tiempo que fueron caminando por el desierto fue un tiempo difícil, un tiempo de rebeldía, un tiempo en lo cual mucha gente tuvo que quedar ahí en el desierto. Por eso, este tema nos está enseñando cómo mucho se vuelve a vivir el día de hoy, cuando nosotros estamos cediendo al sistema, cuando nosotros tenemos que dar en depósito nuestro servicio al mundo y no a Dios, cuando tenemos que comprometer lo que nuestro trabajo o el sistema nos impone para poder dar nuestro servicio a Dios. Y dice Moisés: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá.
Y aquí vemos en el verso 27 del capítulo 10, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y a veces parece una contradicción esta lucha entre Moisés y Faraón, entre Dios y el pueblo de Egipto, porque Dios mismo estaba endureciendo el corazón de Faraón para que no los dejara ir. Y es que era importante que los egipcios supieran que todo lo que ellos creían, en las deidades en que ellos confiaban, no eran más que Dios. Y Dios quiere que nosotros entendamos que hemos creído en el Dios verdadero y que nuestro Dios es mucho más que lo que el sistema nos pueda imponer o no. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, más que nuestros trabajos, más que nuestra profesión, más que lo que tenemos, más que nuestros negocios. Y entonces le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Y entonces vendría la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos, la cual iba a dar como resultado a que aún los egipcios ya no quisieran retener más al pueblo de Israel. Finalmente se cumpliría el plan de Dios de dejar libre a su pueblo y destruir todo lo que Egipto confiaba y creía. Dios quiere una adoración total, que todo lo que tengamos proviene de Él. Dios nos pide una obediencia que es más importante que las amenazas del sistema. Dios quiere que no dejemos en depósito nada de lo que es de nosotros, porque Dios necesita que le adoremos con todo nuestro ser, que no tengamos miedo. Dios quiere que confiemos de una manera real y total en su palabra, amados hermanos. Dios nos ha sacado de un sistema de vida en el cual vivíamos en un confort, en una relajación total, para vivir una experiencia nueva, una experiencia que realmente no sabemos, como Moisés, lo que iba a pasar de un día a otro. Dios quiere que aprendamos a confiar, aunque no tengamos la certeza de lo que pasará al día de mañana. Pero nosotros tenemos realmente la oportunidad de tomar una decisión, de servir a nuestro Dios de una manera real y total, de no estar nosotros quedándonos con lo que a Dios le pertenece, porque nosotros hemos sido comprados por un precio muy alto, hermanos, y Dios quiere que nosotros realmente sigamos nuestro caminar a una tierra que vale la pena, a una tierra que es mejor que esta en la cual vivimos el día de hoy. Así que yo le invito para que usted reconsidere qué es lo que está ofreciéndolo a nuestro Dios, que nosotros ofrezcamos
a Dios lo que el mundo nos deja. Dios quiere que no seamos tibios, hermanos. Dios quiere que realmente estemos involucrados como iglesia, como hijos de Dios. Dios quiere que nuestro testimonio realmente, así como lo hizo Moisés delante de Faraón, así nosotros lo hagamos. Y cuando Moisés recibió la primera vez la invitación de Dios a ir a liberar a su pueblo, Moisés no se sentía capaz de hacerlo. Él decía que no tenía ni siquiera las palabras para hablar. Yo no sé cómo usted se sienta el día de hoy, si usted se sienta realmente confiado en hacer la obra de Dios, o quizás necesita que Dios le anime. Y al final de cuentas, Moisés creció a un nivel que Dios lo usó con gran poder. Dios quiere usarlo a usted, Dios quiere usar a esta iglesia, pero esta iglesia necesita entender, hermanos, que la capacidad viene de nuestro Dios, no de nosotros, y que empieza a través de la obediencia, a través de la unidad, pero sobre todo a través de creerle de una manera real y verdadera a nuestro Dios, que nuestro Dios no nos va a dejar, que nuestro Dios no nos va a abandonar, y que Dios nos llevará al final de cuentas a ese lugar que nos ha prometido. Yo le invito para que usted luche hoy por su iglesia, que usted luche por lo que usted es como hijo de Dios y que realmente crea que usted tiene un lugar especial si usted lo quiere tomar. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde, porque nos permites caminar a través de tu palabra, a través de tu siervo Moisés, a través de la libertad que tú diste a tu pueblo y de la libertad que nos has dado para ser parte de él. Te ruego, Padre, que nos permitas crecer, cada uno en lo que tú quieres que hagamos, Señor, y como iglesia, Señor. Ayúdanos para confiar en ti y para que nuestro servicio sea así como debe de ser, Señor, comprometido y sobre todo, Señor, con la seguridad de lo que tú nos vas a enviar a hacer. Gracias te damos por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga el mensaje de esta tarde y que siga usando la vida de nuestro hermano Francisco García. De puesto de pie, cantemos el himno 422, Para andar con Jesús. Entonaremos las 3 primeras estrofas, luego seremos despedidos en oración de despedida por nuestro hermano Javier Barajas y cantaremos la última estrofa. Himno 422. Israel.
Señor, nos acercamos delante de tu presencia con un corazón agradecido, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres nuestro guía, porque tú eres nuestro escondedero fiel. Gracias, Padre, porque solamente a través de ti podemos nosotros apelar a tu gracia para que nos ayudes a seguir creciendo espiritualmente, para que nos ayudes a fortalecer nuestra fe y para que nos permitas encontrar en los héroes de la fe, en esos héroes de la Biblia, Padre, los ejemplos que tú has tenido para cada situación en la que nos vemos enfrentados, Padre. Pero sobre todo, Señor, encontramos en el Señor Jesucristo el ejemplo total de amor, de obediencia y de fidelidad para ti. Queremos rogarte, Padre, que con ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el varón perfecto, nos permitas a cada uno de nosotros seguir tomados de tu mano, seguir confiando en ti, Señor, y creyendo, Padre, que a pesar de las circunstancias terribles que se ciernen a nuestro alrededor con esta pandemia, Padre, tú nos darás la tranquilidad y tú nos darás la confianza de que estando en tu mano todo será para bien. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te rogamos tu bendición para cada uno de los miembros de esta amada iglesia y que tú permitas, Señor, seguir creciendo, avanzando y fundando esta situación de ejemplo en la colonia donde tú se has implantado esta iglesia. Bendice a cada uno de los diáconos, bendice a cada uno de los líderes, Señor, y te rogamos que también bendigas a nuestro hermano pastor. Por nuestro Señor Jesucristo te damos gracias y te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga, estamos despedidos.